El tema que nos toca, que gracias por la invitación, sobre todo a la facultad, y para mí es un gran honor de poder participar en esa serie de charlas. Y bueno, yo he vivido y trabajado bastante tiempo con el pueblo ayoreo en el Chaco paraguayo, y sobre esto va a ser también mi exposición. Elegí el tema, el territorio ayoreo, su gente y su ambiente, pensando justamente en la carrera de ustedes, en la ecología humana, ¿no? Ahora, claro que lo hago desde la perspectiva de la antropología, desde el área de trabajo en el cual yo estaba practicando, realizando mis trabajos. Bueno, yo le indico que cuando sigan con las láminas, entonces, por favor, la segunda. Ya. Bueno, empezamos un poco con la ubicación del territorio ayoreo. El territorio tradicional ayoreo se extiende, no sé si se ve bien, es un poco chico, pero bueno, es, como ustedes pueden apreciar, entre Paraguay y Bolivia, en el norte del Chaco paraguayo y en el este de Bolivia, que colinda en esa parte con Paraguay. Más o menos la mitad del territorio se encuentra, un poco menos que la mitad se encuentra en Paraguay, mientras que una mayor extensión está en el territorio de Bolivia. En Paraguay contamos en ese contexto con unos 11 millones, ahora desapareció, desapareció la pantalla. No sé qué pasa hoy, pero ya no veo la pantalla. Profe, nosotros tampoco estamos viendo. La profe Patricia Sí, salió por problemas de conexión aparentemente, entonces como ella estaba compartiendo, desapareció. desapareció. Ahora lo que yo puedo intentar de utilizar mi pantalla y compartirlo con ustedes a ver si esto sale, porque el otro día también probamos eso y también tuvimos el mismo problema, pero salió. Yo voy a intentar de compartir mi pantalla con ustedes a ver si esto sale. Está Un bien, ratito. profe, muchas gracias. Ok, un ratito voy a intentar de hacerlo. ¿Ustedes pueden ver algo? Sí, Sí, estamos se viendo, ve, profe. profe. ¿Se ve? Ah, muy bien. Sí, se ve. Entonces hacemos así, de esta manera. Sí, sí. Intento de hacerlo pantalla completa, pero no sé si va a salir. Si no sale, entonces volvemos a lo otro. A ver, ¿ustedes ven pantalla completa ahora? No, profe, se quedó en la anterior. Para mí, ¿qué Ok, hacemos nomás no así con importa. esa pantalla? Bueno, entonces yo salgo aquí, hago de la otra manera. Bueno, continúo de esta manera. Entonces, estuvimos en la parte del territorio ayoreo, del territorio que ellos ocuparon más o menos en la época de los años 1940-1950. Y a ver, no, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Ahora me está saliendo algo mal. Otra vez. Ustedes ven la pantalla, yo no veo la pantalla, eso es la cosa. No quiero. Estamos viendo la pantalla. Seguimos viendo la parte en la cual está el mapa. Bueno, yo voy a, parece que tengo que salir y volver a instalarlo. A ver.
De nuevo entro un ratito. Ahora puede ser que entre. Está de vuelta, ¿no? Sí, profe, Ok. estamos viendo nuevamente. Muy bien, muy bien. Entonces continuamos. Esto es más o menos lo que ustedes ven acá en rojo, en color rojo, es el territorio que los ayoreos más o menos ocuparon en la época antes que empezaba la colonización masiva del territorio mismo. Entonces es la situación del cual podemos decir que fue ocupado por parte de la gente antes de su contacto permanente con la sociedad boliviana y paraguaya. Continúa, a ver, sí, continúa ahora con el próximo. Ustedes ven la próxima lámina que es titulado Grupos Locales, ¿no? Sí, Entonces, profe. muy bien. Entonces parece que funciona. Profesor, mil disculpas, Tranquilo. aquí en la facultad estamos con problemas de internet terribles, pero ya estoy conectada otra vez. Bueno, y usted ve también la Gracias. pantalla. Muy bien. Sí, se ve, profesor, se ve. Ok, muy bien. Continúa entonces. Bueno, acá ustedes ven la distinción de áreas geográficas por los grupos locales que vivían en esa parte. Entonces el pueblo ayoreo se dividió en diferentes grupos locales que llegaron a convivir y ocupar o más bien ocupar en forma ambulante una parte de su territorio total. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el grupo bien conocido en el Paraguay de los totoviegos en el sur, marcado en verde. Tenemos más al norte en amarillo el grupo Gaego Sode, también conocido en Paraguay. Hay otros grupos Ducodé Gozode, Ñamacode Gozode, todos llamados Gozode. Gozode es la palabra para indicar los grupos locales, ¿no? Con el nombre específico. Totovié, por ejemplo, diciendo la región donde abundan los chanchos silvestres. Los gaigos significa la gente que vive en la región del Campo Grande. Ducodé es la gente que vive en la zona de las sepulturas. Así que todos grupos fueron identificados en base a algo, a una característica de la región que ellos ocuparon. Bueno, inclusive podemos decir que quizás es conocido entre ustedes en Paraguay, se escuchó, hasta hoy se utiliza también el nombre Guidaigosode. Ahora, el nombre Guidaigosode, que quiere decir gente de la aldea, que es gente que fue identificado por la región donde se piensa que existía una aldea original del pueblo ayoreo, de donde se originó, digamos, todo el pueblo. Ahora, el nombre Guidaigosode fue en su primer momento aplicado por la gente de Bolivia, que eran en partes enemigos de los grupos del sur, y luego se aplicó también en épocas ya misioneras posteriores, porque en realidad es un nombre que se refiere a una alianza de diferentes grupos locales. O sea, Guidaigosode nunca era un solo grupo local, sino varios grupos que conformaron una alianza, sobre todo de guerra o de defensa, en ciertos momentos, con liderazgo único en cuanto a la situación de la guerra, pero luego también dividiéndose en los grupos diferentes locales que ustedes pueden ver en este mapa. Bueno, algunas fotos sobre la diversidad ambiental del territorio mismo. Tenemos montes secos, bajos, como ustedes pueden ver un poco en la parte inferior a la derecha, con la famosa planta del caraguatá, que los ayoreos utilizan tanto para sus tejidos y para hacer sus bolsas y toda la parte de con fibras vegetales.
Hay palmares, como se ve arriba a la derecha, palmares grandes en partes también, palmares chicos de diferentes tipos, con palmas también de diferentes tipos. Inclusive hay un grupo que se identifica como Inhapuy Gozode. Inhapuy es justamente una de las palmas. Arriba a la izquierda es el monte mediano, digamos, en el centro del Chaco, donde vemos todavía árboles relativamente altos, con una vegetación de arbustos bien densos también abajo. Y me recuerdo muy bien cuando por primera vez entré en este bosque, ni 2-3 minutos entrando, yo me perdí totalmente, no me podía ubicar más sin el apoyo de gente que estaba afuera, en el camino. O sea, bien denso también está en la parte natural. Y también hay aguadas, sobre todo en épocas, por supuesto, de lluvia, pero también aguadas que sobreviven las sequías, donde la gente también sabe bien dónde ubicar estos aguadas para abastecerse en épocas de sequía con agua. Bueno, esto para darles una impresión muy superficial. En el medio ustedes ven todavía una foto aérea de la zona de la región de los ayoreos en estado casi natural. Ahí en el fondo nomás hay un claro que ya fue desmontado, pero en general hay algunos riachos, ríos se puede decir, pero no permanentes, que cruzan y atraviesan el Chaco, que también tienen mucha importancia en la ubicación del pueblo mismo. Bueno, entramos en la descripción un poco de la cosmovisión de los ayoreos en cuanto a su cosmovisión tradicional. Lo digo porque hoy en día ya hay una mezcla con otras cosas que vamos a tocar un poco más tarde. En la cosmovisión se puede distinguir, en el mundo de los ayoreos, se puede distinguir el mundo de los, acá lo puse, los Nani Bajade y los Disi Ehode. Los Nani Bajade son los ancestros, la gente que ya no está más, que son no solamente los ancianos, sino la gente que se fue, que eran los primeros que vivían del pueblo. Y los Disi Ehode son los jóvenes nuevos, los que viven hoy, que viven en el presente. Entonces esa distinción se ha hecho y se ve a través de eso una dicotomía de la historia entre el pasado de la vida, inclusive de la vida de los difuntos, pero también de los originarios que vivían así en forma comunitaria como hoy en día viven los ayoreos del presente, pero que vivían todo lo que uno puede imaginarse del medio ambiente, de plantas, de animales, del tiempo, del bienestar, de ruidos, de alegría. Todo eso fueron seres humanos como los ayoreos, de los Nani Bajade. Y en esa época, entonces, ocurrió una distinción entre lo que es la comunidad humana ayorea y también todo lo que se formó a través de una crisis de personalidades hacia lo que hoy en día existe. Entonces, por ejemplo, fue así que en algún momento una señora a través de su saliva hizo una bebida para su marido cuando él volvió de su trabajo y le dio eso para beber y él se dio cuenta que fue muy dulce. Entonces le devolvió la energía y él podía volver a ir a trabajar en el mismo día. Entonces eso fue algo que que apreció muchísimo. Y entonces querían mantener eso bajo secreto. Pero otros se dieron cuenta de que hay algo especial porque ese hombre tenía mucha fuerza, había sido. Entonces la otra gente
pidió tanto de conocer ese secreto que la señora que dio origen a eso, le compartió eso y al compartirlo dijo, entonces yo tengo que distinguirme de la comunidad porque yo soy algo especial. Y volvió, se cambió, se metamorfoseó a lo que hoy en día es la miel. Entonces así fue que todas las cosas originaron en la comunidad original de los ayoreos y se transformó en lo que hoy en día conocemos como estos elementos del medio ambiente, por ejemplo. Eso significa, y a eso vamos entonces a la próxima lámina, que es una relación muy particular con espacio y tiempo. Le pongo esto un poco más fuerte así, para darse cuenta de que el círculo interior, que es más amarillo, tomamos como el presente. Ahora, alrededor de eso existe lo que es el mundo de los Nanibajade, de los antepasados, que se han ido, pero al mismo tiempo están presentes una vez que hay una necesidad de pedir su apoyo. Por ejemplo, de ir encontrando miel en el monte o de ir encontrando ayuda en situaciones de crisis, de enfermedades. Entonces, la gente que son los sabios pueden utilizar cantos o versos, poemas para comunicarse con esa gente, con estos antepasados que siguen viviendo entre comillas, porque comparten su sabiduría hasta hoy en día. Entonces, en ese sentido, el pasado sigue siendo presente y también potencialidad para la construcción de un futuro. Eso es algo que es muy importante de conocer y de reconocer en la ubicación del ser humano en su medio ambiente y en el mundo. Otro aspecto importante en la cosmovisión es el sistema de los Edopasade. Los Edopasade son justamente los parientes, entre comillas, del medio ambiente que formaron parte de la sociedad originaria y se transformaron en los seres y los entes de hoy en día. Y hay una relación de parentesco entre los ayoreos y estos elementos. Entonces se puede decir que el mundo está emparentado, entre comillas, entre los seres humanos y el entorno. Es un sistema un poco complejo que no voy a poder profundizar mucho. Si hay algunas preguntas al respecto, después podemos profundizar, pero ese es un sistema que es muy interesante y están divididos la gente entre los 7 clanes de los ayoreos que siguen existiendo en todos los grupos locales. O sea, lo que hoy conocemos, si ustedes llegan a conocer a ayoreos, sus apellidos son los nombres de los clanes a los cuales cada persona pertenece, ¿no? Existen los Dosapé, los Chiquinoy, los diferentes clanes que ellos identifican. Y no solamente los seres humanos pertenecen a los clanes, sino también todo el medio ambiente y todo lo que uno puede pensar. Todo forma parte de esa, entre comillas, familia grande de la vida en la Tierra. Bueno, entonces tenemos una relación entre seres humanos, medio ambiente y lo que nosotros, bueno, normalmente en esos contextos llamamos los guardianes, que son los entes espirituales, los entes que no tienen, digamos, un físico directo, pero son los poderes y las potencialidades que son las características y las formas de manejarse con el medio ambiente.
Bueno, entonces, si lo compartimos con lo que nosotros normalmente entendemos en nuestro ámbito científico o moderno, digamos también, como naturaleza, hay una distinción, hay una diferencia. Nosotros hablamos de recursos naturales, hablamos de elementos biofísicos cuando hablamos de la naturaleza, ¿no? Las plantas, la distinción de las plantas, el ámbito medioambiental, material sobre todo, a través de las ciencias naturales, identificamos a través de las ciencias de clima, de muchos elementos que ustedes también estudian en su carrera, y a veces también entran aspectos ideológicos e espirituales de acuerdo a la identidad y la cultura de las personas. Pero ahí hay una diferencia, como ustedes pueden apreciar, con los conceptos de la cosmovisión ayorea. Y eso es justamente que el territorio ayoreo, a través de su cosmovisión, es más bien un tejido de relaciones sociales entre seres diferentes que constituyen y forman el medio ambiente, ¿no? Así como yo les había explicado eso, cómo se forma el mundo, ¿no? A través de la metamorfosis de seres que eran seres sociales, que compartían la vida con la comunidad humana o prehumana también. Y en comparación con eso está más bien un territorio que nosotros definimos más bien como un espacio geográfico definido con ciertas características ecológicas. Que ahí hay una diferencia. Uno es un tejido de relaciones sociales, otro más bien un espacio geográfico. Entonces entramos un poco más en el concepto ayoreo del territorio o del mundo vivo. Y eso es Eami, ellos lo llaman Eami, al mundo y al monte vivo de la tierra. Eami entonces vive por la diversidad de la vida, de la humanidad, pero también del medio ambiente. Entonces eso es un concepto muy holístico de lo que es el ser humano, la humanidad en el contexto medioambiental. Entonces, lo más diverso, el ambiente también, lo más vive Eami. Y yo me recuerdo la última vez que ustedes se recuerdan de los incendios grandes que habían en el norte del Chaco, también en otras partes, pero también afectó muy fuertemente al territorio de los ayoreos, que ahí justamente los ayoreos que visitaron estas partes quemadas, donde ellos dijeron que ya no canta ningún pájaro, no hay ningún ruido, entonces parece que Eami se retiró de esa parte, ellos me manifestaron en su momento. Bueno, en realidad Eami también está dividido en el mundo de la escasez y el mundo de abundancia, y eso coincide más o menos con épocas de sequía y de lluvias, épocas de verano y épocas de invierno, típico para el ámbito chaqueño. Y también eso coincide con lo que ellos llaman el mundo cerrado, la época de escasez, cerrado de tabúes y amenazas también, y el mundo abierto, cuando hay encuentros, libertad, abundancia, posibilidad de abastecerse con bienes y relaciones con el medio ambiente muy abierto. Entonces hay una división del año claramente distinguido entre esos dos aspectos. Bueno, esto ha sido, digamos, una pequeña introducción a lo que es el ámbito tradicional de la cosmovisión ayorea, de donde ellos surgen antes de la llegada de la colonización. Y acá pongo eso, el impacto de la colonización coñone, porque los ayoreos llaman a los no indígenas los coñone. Entonces pongo acá el impacto que tuvo esa colonización sobre el territorio de los ayoreos. Y eso Permiso, profesor. Sí. Un ratito. Okay. Una estudiante, Anaí Moreno, levantó la mano. No sé, Anaí, si tenés una pregunta. Ok. Sí, escucho.
No, profe, se me fue nomás. Sin querer. Bueno, está bien, Ok, está bien. ¿Nadie sí. tiene ninguna consulta? No, por lo visto, profesor, puede continuar Bueno, nomás. ok. Gracias. Ya, porque ahora entramos en otro capítulo, es cierto. Gracias, Patricia, por la intervención. Bueno, gracias. Ahora entramos más bien en la parte de cómo fue dándose el paso histórico del territorio ayoreo. Empezamos en realidad en esa presentación con la Guerra del Chaco, que marcó un impacto muy fuerte, aunque ya habían, digamos, como habían intrusos en el territorio ayoreo anteriormente. Inclusive se sabe de que los ayoreos o los antecedentes, como se dicen los samucos, porque el nombre ayoreo en aquella época todavía no fue aplicado, por lo menos desde aquellos que escribieron sobre encuentros en la región. Se sabe que hay una evidencia que los samucos tenían contactos con las reducciones jesuíticas en la región de en aquel entonces la Chiquitanía y la famosa reducción San Ignacio de Samucos, que hasta hoy en día no se sabe con exactitud dónde existía, pero fue justamente con los samucos. Y ahí hay toda una cuestión de investigación sobre elementos mitológicos que en la mitología ayorea aparecieron, donde se busca o se supone que hay una relación con las prácticas y los aprendizajes de la época jesuítica. Pero bueno, dejamos eso un poco de lado porque no tuvo demasiado influencia en lo que nos interesa hoy en día en cuanto a la territorialidad ayorea. La Guerra del Chaco fue, digamos, el primer impacto muy fuerte porque llegaron a establecerse fortines militares en aguadas muy importantes, con caminos y con toda la presencia militar en el territorio, que causó cambios en la ubicación de los grupos locales. Habían presiones de un lado a otro, interétnicos también. Se formaron esas alianzas de defensa de los grupos ante terceros, aunque no hay mucha evidencia en cuanto a enfrentamientos directos entre militares y ayoreos durante la guerra. Ahora sí habían enfrentamientos en puestos donde los ayoreos tenían sus aguadas y donde volvían a intentar de establecerse. Y hay historias muy tristes en ese contexto. Bueno, pero seguimos. Luego continuó la penetración del territorio a través del ferrocarril en Bolivia, entre Santa Cruz y Puerto Suárez, sobre el río Paraguay, en la frontera con Brasil, por lo cual el contacto de ayoreos con la sociedad boliviana es mucho antes que en el contacto de los grupos del sur en el Paraguay. Mientras que en Bolivia ya habían los primeros contactos permanentes con ayoreos ya en los años 40 del siglo XX, en Paraguay recién a fines de los años 50, con la presencia petrolera, empezaron los primeros contactos, pero todavía no tan permanentes, porque la gente volvió a sus hogares y lugares y no llegaron a mantener un contacto permanente. Luego, otro aspecto importantísimo fue la cacería profesional, comercial, que se introdujo con la construcción de la famosa recta chobureca, que era un camino que Paraguay abrió entre más bien el lugar llamado Pitiantuta,
hasta la frontera con Bolivia para cuestiones de identificar la frontera. Y a través de ese camino que se abrió fines de los años 50, comienzos 60, entraron muchos cazadores en busca de animales con pieles preciosas. Y eso todo eso causó una desestabilización fuerte de la vida de los ayoreos en su territorio y causó inclusive la crisis de la sobrevivencia misma de los ayoreos. Y no solamente a través de enfrentamientos violentos que también se dieron, ahí surgió el famoso imagen en el Paraguay de los moros, de la gente feroz que mata a la gente, y habían ataques también, pero al mismo tiempo en el ámbito ayoreo fue causado un malestar social y también físico. O sea, ellos agarraron enfermedades con las cuales no sabían a través de su sabiduría relacionarse o curarlo, por lo que también murió mucha gente, y ahí justamente ocurrió de que la gente en realidad capituló de su vida independiente en los bosques de su territorio tradicional. Y ahí empezaron también las llamadas campañas misioneras. Eran los primeros misioneros que se contactaron con los ayoreos en realidad fueron en un primer intento gente de nuevas tribus en los años 50 que ya tenían contacto en Bolivia con los ayoreos, y los menonitas les llamaron por tener, digamos, una idea de que eso pueden ser gente pariente o muy parecidos con la gente en Bolivia, pero eso no resultó, sino más bien ahí fue matado un misionero menonita que causó también el retiro de esa, digamos, campaña misionera que ellos hicieron. Pero los salesianos sí, a finales de los años 50 y luego ya con resultados más prolongados, se contactaron con los ayoreos a comienzos de los años 60 en el territorio de la gente de los Amotocódigos o de los Ducodegos, o más bien en la región que se conocía por el Fortín Teniente Martínez, Madrejoncito, ahí al sur del Cerro León, donde se establecieron los primeros contactos permanentes entre misioneros salesianos y un grupo de gente pertenecían a los Ducodegos sobre todo, pero también de otros, que luego también se trasladaron al río Paraguay, donde hasta hoy en día existen las grandes aldeas en base a la misión católica salesiana, donde también trabajó mi antecesor en la exposición, el profesor Zanardini. Bueno, eso fue una campaña. Lo otro es que la gente también se contactó con nuevas tribus en los años 60, eran otros grupos, porque ya la presión sobre la tierra y la situación de salud de la gente, y también la noticia que hay una posibilidad de una vida pacífica con los blancos a través de ellos, causó que en el Cerro León también en 1966 las nuevas tribus se contactaron con otros grupos y les llevaron primero a Faro Moro y luego también al lugar donde hoy también se conoce uno de los grandes asentamientos ayoreos en Campo Loro, donde hasta hoy en día también viven familias misioneras de nuevas tribus, que son norteamericanos. Bueno,
Entonces se dio, por un lado, la salida del territorio para asentarse en asentamientos misioneros. Sin embargo, mantuvieron todavía contactos muy seguidos con EAMI, con el ámbito territorial, a través de la cacería, a través de trabajos que hasta hoy en día también en la convivencia entre ayoreos, misioneros, patrones también, para los cuales trabajan, y menonitas, se transformaron totalmente la vida de la gente. Y entonces la palabra trabajo, la palabra en castellano trabajo, fue muy utilizado como una forma de garantizar la sobrevivencia económica y física. Y también la palabra de Dios, que fue un impacto tuvo un impacto muy fuerte entre los ayoreos, y casi todos los ayoreos que están en contacto permanente hoy en día también están bautizados. Bueno, al mismo tiempo, con la salida de los ayoreos del ámbito, también siguió la privatización de propiedades de tierras. El norte del Chaco hoy en día casi ya no tiene más lugares de tierras fiscales. Casi todos son privatizados. Ese proceso empezó ya mucho antes, pero más bien en forma ficticia. O sea, gente llegó a tener propiedades a través del gobierno, pero no lo ocuparon en territorio. Entonces, siguió todavía la selva chaqueña, el monte chaqueño, sin intervenciones en muchas regiones, hasta hace, mucho más tarde, que los ayoreos ya vivían en el ámbito menonita y en el Alto Paraguay. Bueno, dado que el tiempo está corriendo, vamos a ir avanzando un poquito más. Quería mostrarle un poco como un resumen. Hoy en día, en el territorio ayoreo, hay una actuación de muchísimos diferentes actores. Están presentes el Estado a través de sus diferentes instancias administrativas, ejecutivas. A veces no está presente donde uno busca tener su presencia, porque se trata todavía de una región no tan integrado al funcionamiento administrativo. Están ONGs que trabajan con ayoreos en el territorio y sobre el territorio. Están las misiones religiosas, hay pobladores campesinos, hay empresas y bancos. Yo puse acá empresas y bancos porque los bancos sobre las empresas que invierten su dinero en el establecimiento de empresas de estancias ganaderas son muy presentes en su definición de lo que se hace en el territorio. Y para no olvidarlo, porque muchas veces no se intenta de hablar de ellos, son lo que acá yo llamo los ilegales. Hay mucha actividad ilegal en el territorio que sale de la persecución del Estado. Hay mucho contrabando, hay mucha producción, hay mucho narcotráfico que también conocemos de otras partes del país, pero ahí en ese territorio, como es todavía relativamente aislado, también florece mucho esa actividad. Entonces, el territorio tiene muchos actores diferentes que están presentes y al mismo tiempo superponen valores e intereses con lo que los ayoreos tenían en ese contexto. Volviendo un poco a la tierra, haciendo el resumen, el territorio ancestral en el Paraguay, que ya vimos en el comienzo, llegó a reducirse en términos jurídicamente dichos, en esos espacios que ustedes ven aquí a la derecha. Estos son los espacios que jurídicamente están asegurados en forma de propiedades con presencia y con titulación para los ayoreos mismos.
Entonces, se ve en ese croquis que el territorio ayoreo es mucho más amplio de los espacios reconocidos jurídicamente por títulos de tierra. Y quiero entrar todavía en la parte práctica de lo que ocurre con el territorio. Por un lado, ustedes ven acá, seguramente conocen también o saben algo de eso, que hay una deforestación muy fuerte. El Chaco está considerado una de las regiones mundiales con la mayor deforestación de sus tierras, de su medio ambiente. Y el mapa a la derecha muestra hasta dónde llega la destrucción. Cuando yo por primera vez entré a la zona que a lo mejor ustedes ven mi mouse, acá en esa parte, hacia la frontera con Bolivia, sobre la recta Choboreca, cuando yo entré acá por primera vez en el año 1980, todo eso era puro monte. Acá habían algunas estancias ya establecidas, pero todo eso era monte, monte, monte. Y hoy en día todo lo que usted ve acá en negro o en rojo ya son todos desmontados, ¿no? O sea que hay un proceso que sigue hasta hoy en día para el supuesto desarrollo de la región que causa esos deforestaciones. Y el principio es que se presentan planes de desarrollo de una propiedad adquirida por una empresa que hace un plano de la tierra para desmontar y para los 25% que tienen que dejar de montes, eso acá en color verde. Pero como ustedes ven acá, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy, muy marcante, es en un lugar muy tradicional de los ayoreos mismos, pasa un riacho por aquí, pero la infraestructura que buscan establecer acá ni toma en cuenta esa característica en cuanto a las actividades. Y eso se percibe en campo como lo siguiente. Una aguada, que es sobre este riacho que ustedes vieron en el croquis, que era importante para el abastecimiento, pero también como un lugar de encuentro, se empieza a destruir a través de topadoras que entran. En ese caso fue que los trabajadores solamente buscaron agua, entraron en su máquina para buscar un poco de agua para su tereré, pero luego también, unos meses más tarde, volviendo al mismo lugar, ya vieron qué hicieron con el ambiente del riacho. Entonces los ayoreos, claro, en los caminos están mirando por dónde va nuestro futuro. Y así se ve estos campos desde un avión que quedan como en muchas partes del Chaco, también en el territorio ayoreo queda así. Entonces su relación con EAMI, ustedes pueden imaginarse cómo se va desarrollando. Campos de pastos artificiales, alambrados, donde la gente ya no tiene permiso de entrar. Tierras ayoreas aseguradas comparten vecindad con ganaderías, inclusive con lugares a la izquierda, no sé si ustedes pueden leerlo, ahí dice propiedad privada, prohibida la entrada, la caza de animales. Entonces la gente ya no puede, en los lugares donde viven, pueden ir a dedicarse a sus actividades de relacionarse con EAMI. Entonces, para ir ya resumiendo un poco, podemos decir que en la planificación del desarrollo regional hay una ignorancia hacia perspectivas de un desarrollo localmente sustentable con pueblos indígenas y sus conceptos. No existe eso. Y les voy a dar otro ejemplo acá en un croquis de un mapa, un borrador que se elaboró en el año 2006 sobre el ordenamiento territorial de los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay. Y ustedes ven acá una distinción en zonas de producción, todo lo que es rojo, rosado, azul, son zonas de producción, ganadero o agrícola. Y algunas partes, los naranjados, son tierras indígenas y unas zonas de protección, de áreas silvestres protegidas. Entonces se distingue nomás así
así va a ser, digamos, lo que nosotros queremos ir desarrollando con el medio ambiente. No tomando en cuenta, por ejemplo, aquí una planta sumamente importante en el Chaco que garantizó inclusive en la guerra del Chaco la sobrevivencia de mucha gente, que es un tubérculo que mantiene agua. Sobre la superficie se ve una plantita nomás, bien pequeña. Ustedes pueden compararlo acá con el brazo del Señor, cómo es la planta en la superficie. Ahí abajo tiene el tubérculo grande que contiene líquido que en épocas de sequía garantiza la sobrevivencia de gente que pasa por esa parte. Pero ¿qué pasa con esa sabiduría ayoreo? Cuando vienen las topadoras, ignoran totalmente la existencia de esas plantas porque no están interesados en eso, sino solamente en plantar sus pastos. Así que hay una ignorancia hacia la sabiduría ayorea. El tiempo está avanzado. ¿Cómo estamos? A ver, hay una pregunta aquí. ¿Cómo se llama el tubérculo? Bueno, el tubérculo, ahora estoy otra vez afuera. Tengo que volver a la pantalla. El tubérculo es el IVA, no sé si ustedes lo conocen. En guaraní se lo llama el IVA y en los ayoreos tienen otro nombre con eso, que es el chicoy. ¿Ya? Ok. Bueno, estamos con el tiempo ya avanzado y yo creo que voy a saltar un poco para mostrarle un poco qué es lo que los ayoreos están haciendo en cuanto a la defensa de su territorio y de la gente que sigue viviendo ahí en forma propia. Se dice aislada, pero es gente que sigue viviendo también en el monte, pero también para mantener su relación también con el medio ambiente. Acá sí, hay diferentes estrategias. Hay un procedimiento administrativo jurídico con el Estado donde se busca asegurar las tierras que se presentan, ¿no? Otro es que también buscan aliados a través de intentar de relacionarse con gente de poder, sean de partidos políticos, de la administración pública, o también utilizando lo que llaman las herramientas coñones modernas, ¿no? O sea, de formar organizaciones jurídicamente reconocidas, que no son tradicionales, pero también les sirven para ser reconocidos en sus luchas y sus demandas. El mapeo también es una herramienta que utilizan. Entonces, acá se ve, por ejemplo, la Unión de Nativos Ayoreos del Paraguay, que se dedican a la defensa de derechos de vida de los grupos en el monte, de asegurar títulos legales de tenencia de tierra y también desarrollar áreas silvestres protegidas, pero con participación y con manejo con los ayoreos. Eso es una forma. Después también hacen señales en lugares claves para mostrar al público en general, esto es el territorio ancestral ayoreo, que tiene nombres, no es solamente el riacho o un lugar que tiene un nombre de un militar, por ejemplo, Fortín Teniente Martínez o Mariscal Estigarribia, sino también hay nombres ayoreos en el área tradicional. Otro aspecto es que siempre encuentran o siguen encontrando huellas de gente del monte. Acá, por ejemplo, en una estancia a fines de los años 90, llegaron a tener contactos con gente que se manifestaron a través de ese palo, que era el señal interpretado por los ayoreos como un señal de decir, jaque, no pasen más por acá porque acá estamos nosotros, para avisar que no haya un traspaso más allá de esa frontera. Y también acá casi no se ve, al lado del camino hay un pequeño punto medio negro y al acercarse los ayoreos nos avisaron ahí, frenan un poco, hay un señal de la gente del monte. Y era una plumita en un pequeño palito y ellos dijeron que eso es señal de presencia activa de la gente. Entonces, de ahí también se
se va a ir estableciendo lugares por donde va la gente que sigue viviendo en el monte para ubicar ellos. Hay también luchas por la tenencia de tierra. Eso es posiblemente conocido también por algunos de ustedes, el patrimonio natural y cultural ayoreo totobiego, que en su momento identificamos con la gente misma la circunferencia del lugar donde ellos querían asegurar este espacio para la gente. Acá ya hay un mapa mucho posterior de aquella vez, donde se ve que hay una destrucción, hay una formación de estancias muy marcados. Ustedes ven, toda esa parte forma parte del patrimonio, ¿no? Todo lo es azul acá, pero ya adentro, en aquel entonces cuando yo participé en la identificación de esa área, estos claros, estos desmontes no existían, ¿no? Hoy en día ya hay intrusos ahí que, a pesar de ser un patrimonio natural y cultural, ya no respetan eso. Acá en el sur todavía, porque acá hay ya una situación jurídica más marcada. Bueno, la gente se refiere al convenio 169 de la OIT en la demanda de sus derechos, porque ahí dice en el artículo 14 que los estados deben dar derecho a la gente de utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupados por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso. Eso para darles un elemento de a qué se pueden referir en términos jurídicos también. Y quiero anunciarles con mucha alegría que dentro de 50 minutos el Parlamento alemán, aquí en Alemania, posiblemente va a ratificar también este convenio 169, una lucha que hemos acompañado de mucho tiempo para que Alemania también forme parte de este convenio, que es tan importante para los pueblos indígenas también en el Paraguay. Bueno, voy a ir cerrando con algunos aspectos a considerar. ¿Por qué hacer conocer propuestas indígenas en relación a un desarrollo socioambiental sostenible? Quizás ustedes pueden ir desarrollando esas preguntas más en sus cursos. Por un lado es hacer valer los derechos indígenas, cuestionar conceptos de desarrollo vigente, que supuestamente estamos en camino de un desarrollo, pero ¿hacia dónde? Es más bien la destrucción de muchos aspectos. Y aprender de la construcción de la vida futuro del Chaco y aún más allá, con la sabiduría indígena, de los conocimientos. Además, los actores del desarrollo regional, como hemos visto, aún contando con todas las bases legales y científicas, están muy lejos de la capacidad de considerar propuestas indígenas y su protagonismo con miras a un desarrollo de la vida en el Chaco. Eso es una realidad que hay que considerar y ustedes van a tener mucha responsabilidad cuando están tomando sus cargos en la carrera y en la profesión sobre esto. Y quiero cerrar con algo que me impresionó muchísimo. Ustedes a lo mejor han pasado en Asunción por ese letrero que dice, del Ministerio de Obras Públicas, el Chaco nos conecta al mundo. Y eso es relacionado, por supuesto, con cuestiones de obras de infraestructura, con carreteras. Y el mundo está percibido acá con cierto aspecto. A mí me gustó muchísimo ese letrero porque yo tengo, como antropólogo alemán, tengo que confesar que el Chaco sí me conectó con el mundo, pero con el mundo que los ayoreos me facilitaron. Y yo estoy con un gran agradecimiento a ellos por todo lo que me enseñaron. Y con eso quiero cerrar para decirles muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Una excelente presentación y se nota la pasión con la que trabajó y sigue trabajando, me supongo, desde allá, ¿verdad? Con el pueblo ayoreo de nuestro país y la dedicación también que prestó hacia ellos. Bueno, y, profesor, en algún momento...
En algún momento usted mostró, habló de la cantidad de actores que trabajan con los pueblos ayoreos, también habló de la importancia de conocer la sabiduría, los conocimientos justamente de ellos, ¿verdad? Y yo creo que esa relación es fundamental, ¿verdad? Es por más actores, muchos actores, instituciones, grupos, ONGs que trabajen o que colaboren, que apoyen a los pueblos indígenas en general, es sumamente importante que realmente conozcan, que manejen sus conocimientos, sus costumbres, su sabiduría y que se respete por sobre todas las cosas en un diagnóstico participativo para que realmente ese trabajo que hacen con ellos tenga buenos resultados, que colabore realmente con esa planificación del desarrollo que se hace con ellos, ¿verdad? Eso es sumamente importante, no solamente en este caso de los pueblos ayoreos, sino que en general, ¿verdad? Con todos los pueblos originarios, ¿verdad? Trabajar y respetar justamente eso y diseñar todo tipo de trabajo con ellos de abajo para arriba, ¿verdad? No de arriba para abajo, ¿verdad? Eso es sumamente importante, ¿verdad? Bueno, profesor, no sé si hay alguien del público, estudiantes, público en general, tiene algunas preguntas para el profesor Volker. Dejamos abierto. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, Maximiliano, adelante. Profesor, como el pueblo Yoré es uno de los más cerrados entre los pueblos indígenas de la región, ¿cuál sería o sea, sería una relación, un relacionamiento así entre con otros pueblos indígenas? ¿Cuál sería su impacto para tener también un relacionamiento con los extranjeros? O sea, como nos dicen ellos también extranjeros, tenía Los también una coñones. palabra que, Sí, eh, sí. En ¿cuál sería cuanto, tipo esa no conexión sé si actualmente? te refieres del relacionamiento ayoreo con otros pueblos indígenas o más bien entre Sí, ayoreos y los coñones, los no indígenas. con otros Más bien pueblos lo indígenas segundo. y con los no indígenas. Los no indígenas. Bueno, hay una relación. Si uno se acerca a los ayoreos, ellos están bastante abiertos. Eh, hay un limitante con cierta gente, pero que se está en disminución, y eso también de acuerdo a la región, es el idioma. Los ayoreos siguen hablando su propio idioma y eso es muy difícil de entender y aprender. Pero cada vez más, sobre todo en la generación más joven, ya está también hablando bien el castellano y lo utilizan también en su relacionamiento con sus patrones, con los misioneros y con la gente con la cual se relaciona fuera de su ámbito propio. Inclusive con otros indígenas también prefieren hablar en castellano porque no manejan tanto, algunos aislados puede ser, pero no manejan el guaraní. El guaraní está considerado muchas veces como idioma que todos los indígenas hablan, pero no es así. Los ayoreos no hablan el guaraní en sí. Entonces hay una posibilidad de un encuentro en base al castellano que se puede hacer. Y si usted viaja a las zonas de los menonitas, donde hay muchos ayoreos que viven en las cercanías de los centros urbanos también, va a poder encontrar ayoreos también con los cuales se puede ir trabajando. Ahora, el trabajo con ellos, de ir trabajando, eso sí hay que considerar muy bien bajo qué criterio y con qué perspectiva y posibilidad de una cooperación real. Cooperación digo en el sentido de que sea algo que no solamente sea de provecho de uno, porque tiene un cargo, tiene un proyecto, algo así, sino también que puede ser el aprovechamiento, digamos, aprovechamiento positivo por parte de los ayoreos, sus comunidades y su futuro también, ¿no? No sé si me explico un poco. Sí, sí, Ya. muchas gracias, profesor. Bueno, Yo también tengo una pregunta.
Adelante, Buenas Ariana. tardes, profesor. Buenas Sí, tardes. en un principio estuvo hablando de lo que fue el tema de los incendios, cuando inició la charla. Y la pregunta es si el pueblo ayoreo tuvo alguna incidencia o participación en lo que fue el POS, por decirlo de alguna manera, si hicieron algún tipo de restauración o reforestación, si tuvieron algo que ver cuando pasó todo el tema del incendio. Bueno, en realidad esto sería importante de averiguar con la gente que está hoy en día directamente cooperando con los ayoreos. A mí me llegan también noticias directamente de ellos y también de gente que trabaja con ellos. El impacto fue muy fuerte en la región del Echoboreca, donde realmente se destruyó mucha parte, casi, bueno, ahí hay una tierra de más o menos 20.000 hectáreas que yo también tuve participación en conseguir la titulación de esas tierras. Y se dice que ahí unos casi 30% de las tierras fueron quemados. Ahora, actividades de reforestación o recuperación, los ayoreos mismos no lo hacen, no lo hicieron, pensando en la vuelta de EAMI, que EAMI va a volver. Ellos tienen mucha esperanza en eso y no hubo participación de lo que yo sepa en cuanto a proyectos de recuperación ambiental en esa región. De lo que yo sepa, puede ser que hay algunos parques también en la región, en la zona, donde habrán actividades, pero eso sale de mi conocimiento personal. Por favor, averiguarlo quizás con gente, sean del ministerio o también de las ONGs que están trabajando con ellos. Disculpe por no poder responder de todo lo que usted me pregunta. Gracias de igual modo, profesor. Gracias. Buenas tardes, ¿qué tal, profesor? Yo también tengo una pregunta. Sí, buenas Habías tardes. dicho hace rato que en la primera literatura que se tiene de las personas que estuvieron trabajando con los ayoreos, no existía la palabra ayoreo, sino que estaban registrados como samucos. O sea, ¿los samucos son los ayoreos? ¿Y cuál es el nombre con el que ellos se autorreconocen? Muy interesante su pregunta, muchas gracias. Sí, el nombre ayoreo aparece, por lo menos en la literatura, recién en los años 50 del siglo pasado, del 1954 creo que es, donde una antropóloga lo menciona, creo que era austríaca, no me recuerdo bien. Y anteriormente a eso, hay otros nombres que se referían obviamente a los grupos ayoreos por parte de misioneros y por parte de también otros investigadores que trabajaron con otros pueblos, ¿no? Entonces, el nombre Samuco se sabe ya desde la época jesuítica, y hay una evidencia bien clara de que integrantes de una reducción jesuítica han sido antepasados de los ayoreos, porque hay un misionero jesuita que ha hecho un pequeño diccionario de palabras, y estas palabras que él anotó ahí eran con muy pequeñas variaciones, palabras que hasta hoy en día los ayoreos utilizan. Entonces, en ese sentido, se puede saber con claridad que los tradicionales, los antiguos samucos, son antepasados de los ayoreos. El nombre ayoreo recién a partir del encuentro permanente se llega a identificar con los grupos. Cuando ellos hablan entre ellos,
el nombre ayoreo no está muy utilizado porque ellos más bien utilizan la identificación, por supuesto, personal, individual, pero también de sus grupos de referencia, ¿no? Entonces, ayoe utilizan en su comunicación con terceros y también en el ámbito de interindígena. Ya, ¿Sí? muchas gracias, profesor. Bueno, ¿Alguna otra persona que quiera hacerle alguna consulta al profesor? Profesor Federico. Sí, Alejandra. Sí, es que no hay otra pregunta, también tengo otra. Bueno, sin problema, sin problema. El profe había explicado que dentro, creo que es del Edo pasado, sí, esto Pasade, sí, sí, estaba como el círculo, o sea, los tres círculos que se conjugaban, que estaba seres humanos, medio ambiente y guardianes. ¿A qué se refería esa parte? Y específicamente de los edopasades no me quedó muy claro qué ya. son. Ok. Edopasade es una palabra que se refiere al sistema de relacionamiento, ¿no? Los edopasades son los seres y los vínculos que digamos, son parientes clánicos, se puede decir, ¿no? Parientes que pertenecen a mi clan, pero no son solamente parientes seres humanos, sino también lo que pertenece a mi parentesco clánico del medio ambiente, ¿no? O sea, o también calidades, ¿no? Por ejemplo, el yaguareté no es de un clan nomás, sino tiene características, tiene su piel, tiene su valentía, tiene su bravura y diferentes aspectos que a su vez pertenecen a los diferentes clanes. Entonces, cada clan, a través de relacionamiento ad edopasade, tiene digamos, un vínculo en ese caso, con el yaguareté. Y así es disculpen si yo no lo expliqué muy bien, la relación clánica que se establece entre el ser humano y el medio ambiente y los diferentes apariencias de los diferentes seres es la relación de los edopasade, ¿no? Un edopasae es digamos, mi pariente clánico. ¿Y los guardianes, que son como el tercer círculo de las Sí. relaciones? Bueno, esto es más bien una adaptación que yo haría a nuestra forma de pensar, ¿no? O sea, para entender que hay algo más allá del ámbito biofísico, medioambiental, de plantas o climáticos o geográficos, geofísicos, que hay una instancia, un potencial que nosotros daríamos que son entes espirituales, ¿no? Guardianes en ese sentido, que los ayoreos no lo llamarían así, pero son más bien los seres que causaron la calidad y el potencial con el cual están relacionados para el bien de la vida en la tierra. No sé si me explico. Si hay una pregunta más, por favor, Alejandra, con gusto. No, sobre ese tema ya no, profe, gracias. Ahí Ok, viste ya. que en el chat hay una pregunta, no sé si pudiste leer. No, a ver, ¿dónde lo leo? Sí, te paso la pregunta a Volker. Ok, a ver. Sí, chat. dice, sí, Ya. si conoces esfuerzos para el aprovechamiento del trabajo indígena en la conservación de la naturaleza. A ver, otra vez. Esfuerzos para... El Esfuerzos aprovechamiento... o proyectos, profe. No escucho bien. A ver,
De nuevo. Esfuerzos para el aprovechamiento del trabajo indígena en la conservación de la naturaleza. Ah, ya. Ok. Sí, eso es un tema muy, muy delicado. En términos generales, tenemos, y eso seguramente ustedes también en la carrera están debatiendo, hay entre los movimientos indígenas y los conservacionistas hay una relación, digamos, de amistad, pero también de enemistad. Las dos cosas. Porque por un lado la gente dice está bien de que los conservacionistas están en la cuestión de conservar el medio ambiente y la naturaleza. Por otro lado, el sistema de eliminar o de expulsar más bien el ser humano de ese ámbito, eso es algo que los indígenas critican muy fuertemente porque dicen nosotros vivimos de la naturaleza, pero también con la naturaleza. Entonces ahí hay muchas veces una superposición de intereses y conceptos diferentes donde gente indígena no entra mucho. Entonces los conservacionistas muchas veces también dicen, no, nosotros podemos emplear a ellos como guardaparques y eso ocurre también, no sé si en el caso de los ayoreos llegó a instalarse ya, pero en Bolivia había un intento en el Parque Cailla de hacer una cooperación con ayoreos también, ya que ellos forman parte del ambiente ahí, pero está muy dominado por el Estado y también por gente guaraní, de los isoseños allá. Y en Paraguay, en el Parque Cerro León, que es en el medio del territorio ayoreo, de lo que yo sepa, no hay una cooperación de parte del parque con gente indígena, con gente ayorea en ese caso, ¿no? Y en otros parques, más en el norte también, yo sé que hay un proyecto que Guirá Paraguay tiene con los chamacocos, pero eso es de otro carácter. Alfredo Yegros. Sí, la pregunta, no sé si todos leen cuando en el chat aparece, si los indígenas sean los mejores conservacionistas. En este sentido, al hacer el debate con los indígenas, sería muy interesante de ver su concepto de relacionamiento y hasta qué punto ellos pueden realmente defenderlo ante el ambiente dominante, porque los ayoreos muchas veces no articulan sus, digamos, propios posturas porque piensan que no se les escucha, porque se les acerca a ellos con una soberbia del conocedor, del profesional, del patrón, que sabe todo, y entonces los indígenas que se adapten a lo que uno viene con buena voluntad de enseñarles y de instruirles para hacer una vida en el mundo moderno. Y entonces los ayoreos también aprendieron de callarse y de esquivar, de ver cómo sobrevivir, porque en muchos casos no perciben la posibilidad de poder exponer sus criterios. Y eso es un gran desafío, yo creo que hay que ver y enfrentar en el futuro también, que ustedes en su profesión pueden ir apoyando. Como la profesora Patricia también estaba diciendo, de que haya un trabajo desde abajo, desde la gente, desde su forma de percibir, porque son grandes conocedores de su medio ambiente. Y yo aprendí muchísimo sobre el Chaco y su forma de ser a través de ellos. Y yo les puedo decir que son en ese sentido los mejores guardianes del ámbito en ese contexto. Todo el concepto de EAMI que yo les presenté, habría que ir desarrollando mucho más para tener una idea a partir de este concepto, cómo ir a hacer una vida sustentable en el ámbito chaqueño. Hay Muchas otra gracias. pregunta, profesor. A ver. Si quiere, le leemos.
Sí, yo no puedo leerlo. A ver. Como el avance de la producción de soja y la ganadería comenzó a amenazar, como en la Amazonía, también en el Gran Chaco, cómo el Paraguay afronta la protección de estos pueblos que está en la mira del agronegocio. Uy, esta es una pregunta difícil de un antropólogo que ahora está en Alemania de responder. El avance de la producción de soja y de ganadería, eso sí es un hecho que es muy fuerte. Y ustedes, no sé dónde ustedes adquirieron ya experiencias propias. En la región oriental ya se sabe de la dificultad que ahí los pueblos indígenas también están teniendo. Y en el Chaco está muy fuertemente a través de las imágenes que yo podía mostrarles, que es una amenaza muy, muy fuerte. Ahora la gente justamente ya ha salido de su ámbito por las presiones que esas frentes también han dado a ellos. Sin embargo, si uno mira a la Constitución y al Convenio 169, el derecho no está con este avance, sino más bien se puede ir considerando ¿cómo se llama? Rumbos a tomar al reconocer también estos derechos de la gente y hacerlo con la gente. Si no se hace con la gente, entonces es algo que no corresponde con la legislación inclusive vigente en el Paraguay. Eso es mi interpretación. Sí, adelante Alejandro, te escuchamos. Tengo una pregunta más. Sí, Profe. dale. Uh-huh. Hablabas hace rato de que el territorio para los ayoreos es un tejido entre las relaciones, o sea, un tejido de relaciones entre los seres. Y después de que Eami es el monte, el mundo, entonces mi pregunta es si Eami para los ayoreos tiene algún límite o no. O si eso es, o sea, si Eami es esa definición de territorio que además de ser el monte también es la relación entre los seres y si tiene algún límite o cómo ellos marcan sus fronteras. Bueno, el límite justamente no es un límite físico, sino es más bien el límite de la vida. O sea, cuando yo digo en la región de Choboreca quemada, ellos interpretan que Eami está saliendo, ya no está presente. Entonces se puede decir, eso es un espacio físico, geográfico bien definido, pero donde Eami ya no existe, ¿no? Cuando hicimos el trabajo con los ayoreos totoviegos solo para identificar su territorio a asegurar en lo que hoy es el patrimonio, uno de los aspectos que ellos mencionaron claramente fue las regiones deforestadas para nosotros ya no tienen más la relación que nosotros conocemos como, digamos, ¿cómo se diría eso? Algo que construye, que es productivo, pero en el sentido de dar vida, ¿no? No es, ya no tenemos una relación. Cuando nosotros bajamos acá y miramos los alambrados, vemos los pastos, vemos los tajamares, ¿y dónde está la vida? La vida parece que está saliendo de ahí, huyendo, ¿no? Entonces ahí fue que no es una marca territorial física, sino más bien con las características de diferentes elementos que hacen la vida de un espacio. Yo creo que esto es importante porque ellos nunca tuvieron, cuando les mostraba el mapa con los grupos locales, no hay fronteras bien claras, hasta aquí llega el territorio de uno y ahí comienza el otro, sino más bien es algo que se superpone también, ¿no? O sea, no es tan claro. Y eso, claro, en nuestro concepto de propiedades es un tema muy difícil.
Y la gente, claro, que tiene que adaptarse también a las reglas que existen, y lo hacen, porque no hay otra manera de aplicarlo. Sin embargo, cuando ellos, por ejemplo, hacen trabajos asalariados con patrones, buscan nuevamente en las zonas donde trabajan el ambiente donde pueden relacionarse otra vez también con EAMI, ¿no? Entonces, EAMI, además de ser como su concepto de territorio, podría ser como un ser superior o algo así para ellos. No pondría eso en términos de jerarquía, sino más bien es uno de los seres de los Nani Bajade que también sigue con poder y con potencialidad para hacer y garantizar la continuidad de la vida humana, pero también de la tierra. Por eso en una de las láminas yo puse que son conceptos que van mucho más allá en su concepto a lo que los ayoreos mismos están viviendo, sino nos dan también mensajes con eso, ¿no? Ya, muchísimas gracias, profesor. Yo veo ahora un comentario interesante que ya hace un tiempo Raquel Salazar hizo sobre Branislava Susnik. Ella habla de los ayoveos, exactamente, eso es interesante. Ella pone ahí ayoveos con W, ¿no? Eso tiene algo que ver con el hecho de que entre los ayoreos hay diferentes grupos, no lingüísticos, pero dialectales. Hay un grupo ayoreo en Bolivia que pronuncia la R muy fuertemente, y con ellos los lingüistas que estudiaron el idioma de los ayoreos hicieron su trabajo. Entonces ahí surge que el nombre ayoreo tiene la R. Ahora, Branislava Susnik trabajó con los ayoreos en la misión salesiana, y esos ayoreos no son lo que se llama lingüísticamente errizantes, o sea, no pronuncian la R. Entonces ahí sale que los ayoeos ahí dicen ayoeo. Y ahí, bueno, como Branislava Susnik era de Eslovaquia, ella escuchó que ahí entre el O y el E hay un consonante ayoeo, ¿no? EAMI, por ejemplo, los errizantes en Bolivia no solamente dirían EAMI, sino ERAMI, ¿no? Así que hay elementos lingüísticos interesantes. Es cierto lo que Raquel Salazar ahí menciona. Muy bien. Muchas gracias, profesor. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien más que quiera hacer alguna pregunta. En el chat, profe Zaira, puso una pregunta. A ver. En el chat, sí. Algo podría describir brevemente el relacionamiento interno de los ayoreos, específicamente las características sociales, los espacios de los varones, las mujeres. Uy, esto es un tema aparte, eso es muy complejo. Es muy complejo porque es la relación intergeneracional que usted menciona, y es algo que, bueno, que no sé si podemos entrar en esto. Espacios de varones, y mujeres, jóvenes y ancianos. Bueno, se puede decir muchísimas cosas en cuanto a eso, pero solamente quizás para decirles que los ancianos hoy en día tienen un lugar muy difícil, porque no tienen ingresos y es muy difícil de mantenerles. Ellos dependen mucho de la buena voluntad de sus niños, de sus familiares. Antiguamente,
cuando los ayoreos estaban ambulando por la selva, los ancianos vivían con ellos hasta que ya no podían caminar más. Y entonces dejaron el grupo y se quedaron solos al morirse en el monte. Eso, por supuesto, hoy en día ya no se hace. Entonces ahí también hay toda una cuestión cómo cuidar y mantener a los ancianos. Es un tema muy, muy fuerte internamente también. Me recuerdo de haber visto una señora anciana que yo conocía hace mucho tiempo, que ya fue ciega y muy flaquita y no tenía una vida muy, muy digna, se puede decir. Bueno, es un tema que realmente, disculpe, pero se tendría que decir muchas cosas que yo creo que acá no vamos a tener los espacios, a no ser que usted tiene una pregunta muy específica sobre estos aspectos que le interesa en eso, porque así como lo formuló es muy amplio. Disculpe. Muchas gracias, profesor. Entonces, no sé, Zaira, si quieres reformular tu pregunta, hacer algo específico sobre la relación entre los ayoreos. Marilyn, ¿te escuchamos? Sí, le quería preguntar a Volker, Marilyn. quería preguntarte, ¿cuál fue el impacto que causó en los ayoreos todo ese cambio de territorio, ¿no? Que las nuevas tribus lo llevaran a un lado, los salesianos a otro lado, ¿verdad? Estos cambios tan drásticos de territorio que se iniciaron al principio. Sí. Relacionado con esta noción de EAMI. Sí. Gracias, Volker. Bueno, un gusto escucharte, Marilyn. Lo mismo digo, fue un gusto escucharte. Después de tanto tiempo, sí. Marilyn, tu pregunta muy importante, sí. Hay un cambio muy fuerte, como yo les intenté de explicar, en los momentos cuando yo lo llamaría la capitulación de los ayoreos, la capitulación de su vida plena en su territorio tradicional ancestral, que hasta hoy en día existe, y hay que reconocer muchos de ellos, inclusive, y yo me atrevo de decir entre jóvenes, no todos los jóvenes y no todas las familias, pero entre muchos, buscan mantener de alguna manera el vínculo con lo que es EAMI. Y EAMI no necesariamente vinculado con lugares geográficamente específicas, o sea, la laguna tal o el lugar donde nació mi abuelo, algo así, sino más bien el ámbito vivo como lo tocamos en el contexto con Choboreca también. Y eso es, inclusive yo lo podía experimentar con gente que vivía, digamos, en el ámbito menonita, trabajando como jornaleros ahí, ¿no? Que ellos inclusive ahí también intentaron de mantener, mientras que vivían en el campo en el área de su patrón, mantener un vínculo con EAMI en estos contextos. O sea, a tu pregunta, Marilyn, adaptándose a las nuevas constelaciones geográficas, espaciales, también buscar su manera de mantener su contacto con EAMI. Y otro aspecto que también en ese contexto es importante, que buscan también, no digo volver a sus tierras ancestrales, porque eso para muchos es difícil por cuestiones de dependencia ya de mercados laborales, del mercado de dinero, etcétera, pero buscan las reivindicaciones con su territorio y siempre están muy interesados en defender también lo que es el territorio,
Cuando, por ejemplo, ocurrió en su momento la amenaza del Parque Defensores del Chaco con el Cerro León, cuando sacaron ahí los yesos, los ayoreos estaban muy, muy nerviosos en cuanto a eso. O sea, aunque no vivían más ahí, pero mantuvieron una relación con eso y buscaron también la transferencia de esos conocimientos a los jóvenes. Ahora sí, por supuesto, por no tener una presencia continua, permanente con eso, también hay cambios en sus relaciones, eso sí. Gracias, Volker. Bueno, gracias, Marielín. Muchas gracias. Entonces, aquí creo que Zaira volvió a plantear su pregunta. Ah, ya, veo. Sí. Voy a leer un poco. Muchas gracias. Era nada más lo general. Tengo entendido que son los varones los que salen de cacería. Serían las mujeres entonces las encargadas de cuidado y crianza de los hijos. En cuanto a los... Ah, ya, ok. Bueno, hombre-mujer. Sí, es cierto. Tradicionalmente, estamos hablando de las tradiciones, los hombres eran los cazadores que se fueran hacia afuera y también manifestaron defensa, protección y búsqueda de enfrentamientos, mientras que las mujeres manejaron el espacio de la convivencia, no solamente familiar, sino también grupal. Familiar, digo, en términos de su familia nuclear, de padre, madre e hijos. Inclusive se vivía en términos lo que en la antropología llamamos la matrilocalidad, o sea, que una pareja que se forma para formar una nueva familia solía volver a vivir en el espacio social de la mujer. O sea, el hombre se integra al grupo local o familiar de la mujer en general. No era para todos, pero era digamos, el principio. Por otro lado, las mujeres salen también afuera, no están solamente cuidando a los hijos en sus casas o en sus aldeas, sino también son los recolectoras. O sea, toda la parte vegetal de la recolección exige una salida, excursiones al monte, aunque no tan lejos, y también siempre bajo la cuestión de la protección. Cuando se hizo tradicionalmente mudanzas, eran las mujeres que tenían toda la carga de los elementos materiales, incluyendo hijos y también los otros materiales. Los hombres con las armas para la protección del grupo. Eso también fue una característica entre hombres y mujeres. En cuanto a las relaciones intergeneracionales, la pregunta es el espacio que tienen los ancianos en la toma de decisiones, teniendo en cuenta que algunas poblaciones indígenas se valoran mucho los conocimientos de los ancianos. Bueno, en ese sentido, hay que ver muy bien con qué grupos estamos y en qué situación está el grupo. Hoy en día hay un reconocimiento, nosotros lo conocemos también en nuestra propia sociedad, conocimientos técnicos no indígenas que se busca adquirir. Entonces ahí la juventud es mucho más ágil, dinámico. Sin embargo, los ancianos sabios tienen un lugar muy especial dentro de las comunidades, tanto hombres como mujeres, por sus conocimientos, por su experiencia de vida y por la posibilidad también y la autoridad de ir manejando en situaciones de conflicto, por ejemplo, ¿no? Ahí se escucha mucho a la palabra de los ancianos considerados sabios, autoridades, o sea, que no son todos los ancianos, pero hay gente entre los ancianos que son muy reconocidos también entre ellos. Pero también, de acuerdo a las situaciones, gente de otros lugares, ¿no? Son los ayoreos patrilineales. Sí, los ayoreos son normalmente patrilineales, o sea, su pertenencia clánica
se hereda a través del padre, o sea, del padre del hijo. O sea, el hijo, la hija, es miembro del clan del padre. Y los ayoreos son exogámicos, quiere decir que no se casan dentro de un clan, sino un hombre de un clan chiquenoi no puede casarse con una mujer chiqueño, sino tiene que encontrar una pareja de otro clan. Entonces, el clan hereda el padre, mientras que la mamá, por ejemplo, es chiqueño, el padre es posrohai, digamos, entonces el hijo va a ser posrohai también. Eso es entonces la patrilinealidad en cuanto a la pertenencia clánica. Ahora, la localidad es justamente lo que he explicado, es más bien matrilocal. Entonces, sabemos de mucha gente que mudó de su grupo local a otro grupo al enamorarse y casarse con una mujer. ¿Ya? Y el sistema de parentesco, bueno, es justamente ese sistema, ¿no? O sea que el sistema es, por un lado, clánico, quiere decir la herencia va por el clan, y en ese sentido es curioso. Puede ser que una mujer que tiene hijos de 2 hombres pueden casarse, porque el padre de los 2 hijos son personas diferentes, integrantes de diferentes clanes. Eso en el código moral y de principios ayoreos no importa. La exogamía es clánica de acuerdo a la identidad del hijo y no por la sangre, entre comillas, ¿no? Por los genes, sino más bien por la cuestión de la membresía clánica. Y eso es el sistema de parentesco que ellos aplican hasta el momento. Ahora, existe la posibilidad de la adopción, que alguien puede ser adoptado por un clan al cual, digamos, por nacimiento no pertenecía, pero por su comportamiento, por su desarrollo, llega a integrarse por voluntad propia o de su ámbito de parentesco. Puede ser también por cuestiones de que perdieron padres o fueron matados, algo así. Entonces se busca reintegrar una persona de otra manera en otro clan. Eso también es posible. Entonces hay bautismos propios de la gente, no del término cristiano, sino más bien la integración a un nuevo clan. Espero que eso responda a su pregunta. Bueno. Bueno. Muchas gracias, profesor. Entonces, yo creo que en consideración de la hora, Sí. damos por terminado el conversatorio. Muchísimas gracias, Volker. Muy interesante siempre poder escucharte. Y una vez más agradecerte por tu tiempo, atendiendo también un poco que allá en Alemania ya es tardecita noche, entonces muchas gracias y esperemos poder volver a contar contigo en otro espacio, en otro momento. También quiero agradecer la presencia de Marilyn, ella es nuestra próxima ponente, va a estar con nosotros el 29 de abril, hablando un poco ya sobre la relación entre los pueblos indígenas y el Estado paraguayo. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación y no sé si querés agregar algunas palabras finales, Volker. Sí, bueno, un gusto de haber estado con ustedes. Preguntas muy interesantes que también me animan y les deseo mucho éxito en sus estudios y que tomen estos principios también para su futuro trabajo en un futuro Paraguay que también merece digamos, un reconocimiento mucho mayor de la sabiduría y del gran valor que para un futuro
del país pueden aportar. Bueno, muchas gracias a Federico también, a su invitación, y les deseo lo mejor. Muchas gracias. Antes de despedirnos, les pediría a los que puedan, si pueden prender su cámara, entonces para poder sacar una foto del evento. Volker, si te pediría si podés cerrar tu presentación. Entonces, a ver, que salgo a esto ya. Ahí está. Ya. Entonces, nos esperan. Uy, ¿quién veo ahí? Gente conocida. Entonces, qué lindo. A medida que puedan ir prendiendo sus cámaras, entonces, para hacer la captura de pantalla. Ahí está. Muchísimas gracias a todos una vez más. Muchas gracias, profesor Volker, por compartir con nosotros y esperemos encontrarnos de nuevo el 29 de abril continuando con esta serie de charlas sobre los pueblos indígenas en diferentes ámbitos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.